Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy tenemos con nosotros a un autor que es José Andrés Álvaro Ocariz. Buenas noches, José Andrés. Muy buenas noches. Bueno, pues hemos traído a José Andrés porque, aunque no es un autor excesivamente conocido, sí es un autor prolífico y además es un autor que, digamos, aparte de escribir mucho, también vende mucho. Es un autor de esos que a lo mejor no tienen tanto bombo y platillo, pero lo que sí es cierto es que hacen muchos libros muy interesantes. Además de ser muy interesantes, están muy bien confeccionados, construidos, con unas ideas muy claras, con unos temas muy importantes y muy interesantes desde el punto de vista de las aventuras de la espada, ya que la mayoría de sus libros están relacionados con la historia de España, con los momentos más importantes de esa historia de España, y luego, pues, como dicen hoy en día la gente joven, es resultón. Es decir, vende muy bien esos libros. Y ese es básicamente los motivos por los que le hemos traído. José Andrés, estamos encantados de que estén con nosotros. Para nosotros es un poco desconocido, ¿no? Para mí también es un placer poder charlar con vosotros y hoy aprovecho para saludar a todos tus oyentes y presentarme, presentarme a ellos y, bueno, hablar un poco de las cosas que se hacen. Bueno, José Andrés, tú eres una persona que vive en la zona norte de España, en las provincias vascongadas, tengo entendido, ¿no? Yo soy de San Sebastián, pero vivo en Navarra. Saqué, saqué oposiciones y me vine aquí a trabajar a Navarra. Llevo aquí 20 años aquí viviendo en Navarra. O sea, que ya es prácticamente más navarro que de Guipúzcoa, ¿no? Bueno, yo siempre digo que soy de San Sebastián, ¿no? Muy bien, ciudad señorial. A mí me gusta, es uno de esos sitios. Yo he viajado muchísimo, he recorrido muchísimas partes del mundo y he recorrido toda España excepto una provincia. Soy una provincia que todavía desconozco por qué, no conozco qué es Logroño. Ah, joder. Y Eh, es un sitio más Logroño es un sitio bonito, ¿eh? Está, merece la pena. pues habrá que ir. Lo que más me llama la atención de San Sebastián es, he estado varias veces, las veces que he estado, la verdad es que he quedado impresionado porque es una ciudad que tiene carácter, o sea, tiene un carácter propio y no se parece a nada, ninguna otra y desde luego ese carácter propio es muy bonito, pero lo que más me llama la atención de San Sebastián es que yo por trabajo visité hace años Bakú y entonces cuando fui al paseo marítimo de Bakú, la capital de Azerbaiyán, me dio la impresión de que estaba en San Sebastián. Es una cosa muy curiosa, pero es su hermana gemela, o era, porque Bien. ahora se ha liado a hacer edificios modernos, estas cosas, ¿no? Sí, Bueno, sí. vamos allá con nuestro programa, porque la entrevista para ti no es una entrevista, es una charla entre amigos, y en ella pues queremos dar un repaso fundamental a tu obra, que es muy amplia, como ya hemos dicho. Uno de tus últimos trabajos, hemos estado comentando los dos o tres últimos, pero quizá el más llamativo, el que más puede interesar a mis oyentes, es una especie de biografía, digamos biografía, porque abarca más cosas de un gran marino, Churruca. Sí, Churruca, mira, cuando me hicieron una entrevista el otro día en el Diario Vasco de San Sebastián, decía que sabemos mucho sobre su muerte, pero apenas sabemos sobre su vida. Entonces, sobre su muerte, pues tenemos el relato en Trafalgar, de Galdós, que es lo que lo ha popularizado, ¿no? Realmente, Churruca y Motrico entran en la literatura universal gracias a Galdós. Y sí, sabemos pues lo que pasaba ahí, lo que pasaba en Trafalgar, pero no sabemos el resto de su vida. Sabemos muy poco sobre su vida. Y entonces yo hice una edición crítica de Trafalgar, eh, que es que la idea era lanzarla cuando el centenario de Galdós, pero nos pilló la pandemia y todas esas ideas se fueron al carete, ¿no? Pero bueno, se ha vendido bien. Es una edición crítica de Trafalgar, que bueno, está mal que lo diga yo, pues de las mejores que hay hoy día, con 300 notas a pie de página, está bastante bien. Entonces, encontré ese libro y que iba a ser el complemento, en las presentaciones, el complemento a Trafalgar.
Entonces es un libro que escribió en 1806, un año después de que muriera Churruca, un hermano suyo. Y entonces, claro, tenemos ahí los datos sobre Churruca de primera mano. Alguien de su propia familia escribe un libro sobre él. Y entonces lo que hice fue adaptarlo al castellano actual, al castellano que hablamos en el siglo XXI, ¿no? Porque la literatura del siglo XVIII, la literatura romántica, si hablamos de escritores románticos, pues nos vienen los grandes poetas, ¿no? Pues Espronceda, Zorrilla, pero hablar de un prosista del romanticismo, pues la verdad es que no recordamos nadie, porque la prosa romántica es muy complicada de leer. Entonces vamos pues a lo más sencillo, ¿no? A los grandes poetas. Y entonces, precisamente cuando hice mi libro sobre el Gran Capitán o sobre Vasco Núñez de Balboa, tomé los relatos que había hecho Manuel José Quintana, que fue un prosista romántico, con calle en Madrid, pero desconocido. No, nadie se ha preocupado de ver quién era Manuel José Quintana, y fue un escritor bastante importante en su tiempo. Entonces lo que he hecho con esos libros ha sido adaptarlos al castellano que hablamos hoy día. Sí, modificando pues, el vocabulario, porque vamos a encontrarnos palabras que no las empleamos o que las empleamos con otro significado. La sintaxis misma del romanticismo es muy complicada. Entonces, hacer que el libro sea ameno, que sea entretenido, que la gente pueda acceder a él y lo pueda entender. Ese ha sido el objetivo a la hora de hacer el libro sobre Churruca. Bien, hacer el libro sobre Churruca, pero al mismo tiempo me has estado comentando que digamos que el libro de Churruca es coetáneo o más o menos lo hiciste casi al mismo tiempo que un libro sobre la batalla en la que Churruca se magnifica, se convierte en un héroe de la patria, ¿no? Que es la batalla de Trafalgar. Es muy difícil trabajar con temas marinos o marineros como puedan ser la batalla de Trafalgar o la biografía de grandes marinos como Churruca. ¿Te ha sido fácil? ¿Te ha sido difícil? ¿Un trabajo ímprobo? ¿Has tardado mucho tiempo? Ya sé, son muchas preguntas, pero te doy pie a que tú nos puedas describir un poco cómo ha ido el trabajo tuyo para hacer esos dos libros. Mira, hace varios años escribí para la revista de Historia Naval de la Armada, escribí unos 6 capítulos que se pueden encontrar por internet sobre la presencia vasca en la Armada Española. Buscando eso, presencia vasca en la Armada Española, nuestros oyentes pueden encontrarlo, pues también está, como te digo, por internet. Y entonces, ese tema de los vascos y el mar es un tema que no por ser muy manido, no deja de faltarle una profundización, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar una anécdota. El libro sobre Churruca, perdón, el libro sobre Trafalgar, me lo patrocinó Ron Barceló, me lo patrocinó el Grupo Vinícola Marqués de Vargas y también el Ayuntamiento de Mótrico, porque era consciente de que habían, como hemos dicho antes, habían entrado en la literatura universal gracias a Trafalgar y gracias a Galdós. Pero cambiaron las elecciones, con las elecciones cambiaron la corporación y ya el de Churruca sí tuve el apoyo del Marqués de Vargas, pero no tuve el apoyo del Ayuntamiento de Mótrico. Lo cual es triste, ¿no? Porque por mucha ideología que se tenga o no se tenga, siempre es un hijo del pueblo. Y la gente, y tienen ahí la estatua de Churruca, todavía tienen la estatua de Churruca en la Plaza del Pueblo, ¿no? Digo, no sé cuánto durará, pero es que es así realmente, ¿no? Entonces, y abren el Palacio de Churruca al público, pero no quieren vender a Churruca, no quieren vender entre comillas a Churruca. Entonces, y hay que luchar contra esa tendencia, ¿no? De decir, sí, vamos a abrir el Palacio de Churruca, pero bueno, ahí está, vivir de espaldas a los grandes marinos y a los grandes héroes que ha dado el País Vasco, ¿no? Quizá estemos perdiendo la historia, la gran historia de España, que es quizá una de las más grandes historias de la universal Europa, del mundo. Realmente yo no entiendo muy bien a estos aldeanos, a estos que viven en aldeas entre montañas, que prefieren ser aldeanos a ser universales, porque Churruca o Mótrico en sí tiene una proyección, como tú bien has dicho, universal y que se la dio el propio Benito Pérez Galdós,
que tampoco es que digamos es un tipo que se... porque todo el mundo habla de la manía con Madrid, ¿no? Madrid está compuesto de todas las gentes que han venido de toda España, y Benito Pérez Galdós, que era canario, que era de Las Palmas, pues es uno más de esos españoles que surgieron de una provincia, llegaron a la capital y allí se dedicaron a describir algo tan horrible como fue esa guerra, los episodios nacionales, esa guerra contra el francés, que quizá pudo hacer desaparecer a la propia España. Pero no entiendo muy bien lo de que un partido político con unas ideas no precisamente de futuro, sino unas ideas buscando, pues eso, el encerrarse en una aldea, quiera destruir pues una estatua o un palacio o la propia historia en sí. Eso no facilita mucho tu labor, ¿verdad? Porque entiendo que cuando tú luego quieres hacer cosas, quizá esos nuevos gobiernos regionales, entre comillas, no facilitan la acción, no facilitan los archivos, crean problemas para que tú puedas, como me has dicho. No, la verdad, para este libro, pues, hombre, el problema de no financiarlo, ¿no? Pero me pasa, por ejemplo, también con el libro que hice sobre Vasco Núñez de Balboa, que yo intenté que en Jerez de los Caballeros se hiciera una presentación del mismo, pues ni se hizo cuando estuvo el PP en la alcaldía, bueno, era Podemos y el PP, ni cuando está el PSOE. No se valora, ¿eh? O sea, aparte de las etiquetas políticas, no hay un aprecio por la cultura en este país. Me parece que era también el 500 aniversario, no sé qué aniversario de la muerte de Vasco Núñez de Balboa, y escribí el libro, y en Jerez de los Caballeros y en Extremadura, y en los centros extremeños que están por toda España, ha sido imposible, Como ha sido imposible hablar, por ejemplo, de Carolina Coronado, ¿no? La poetisa extremeña. Pues no, hay centros extremeños, hay centros regionales que le sacas de los bailes típicos, que está muy bien que hagan bailes, pero le sacas de los bailes y se pierden. Entonces, si un extremeño no habla de Extremadura, no lo va a hacer nadie. Y con la rica historia que tiene Extremadura, hay una cantidad de gente acomplejada, como hay en los colegios e institutos. ¿Por qué no se habla de nuestros grandes, de nuestros grandes héroes y los críos salen analfabetos? Pues porque los colegios están llenos de gente acomplejada. Ese es el problema. Entonces desconocemos nuestra historia y desconocemos todo, ¿no? Ese es el grave problema. Bien, la verdad es que me estás describiendo algo que por desgracia me describen la mayoría de los autores, que son a su vez pues profesores o catedráticos, y que luchan a diario desde primaria hasta la universidad, hasta la gente que está haciendo las tesis, ¿no? Hay un verdadero problema en el sentido de que se ha perdido el sentimiento de cultura propia. Y por cultura podemos entender, como tú bien has dicho, el baile, pero la cultura son cosas más importantes que el baile, y la verdad es que se ha perdido. Bueno, en la nómina de tus libros, pues nos hemos encontrado libros como eso, como Churruca, como Trafalgar, pero tú ya nos has hablado de otros. Es muy difícil hacer un libro, quizás sí, sobre un personaje del siglo XVIII-XIX, como es Churruca, pero si nos adentramos en tiempos más pretéritos, has hablado de Vasco Núñez de Balboa, un personaje del que puedes tener muy buenas fuentes al principio, incluso al final de su vida también puedes tener unas muy buenas fuentes, pero entre medias su vida ha discurrido en un sitio como es el Caribe, que no es quizá precisamente el sitio más adecuado para ir tomando nota de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿con qué problemas te enfrentas tú cuando te pones a hacer un libro como el de Vasco Núñez de Balboa? Mira, por ejemplo, para hacer el de Vasco Núñez de Balboa, miré primero a ver qué había publicado, y me fijé en que Manuel José de Quintana escribió una obra bastante extensa titulada Vida de los Españoles Ilustres o algo así, no me acuerdo exactamente el del título, ¿no? Y ahí incluye varias biografías, por ejemplo, habla sobre el Cid, sobre Vasco Núñez de Balboa, sobre Pizarro, sobre el Gran Capitán, sobre el Príncipe de Viana. Es decir, son personajes que por una mentalidad romántica como la de
Manuel José de Quintana le venían muy bien, ¿no? Por lo que significaba el héroe romántico. Y entonces me fijé en esa obra y la fui adaptando al castellano actual. Luego le añadí también el relato sobre Anayansi, de un escritor panameño, y bueno, es unir esos dos mundos, ¿no? El mundo de la Castilla, que manda ahí a Vasco Núñez de Balboa, y el mundo con el que se encuentra ahí en Panamá, de los caciques y todo eso, unir ambos mundos, y entonces se puede crear un libro, no voy a decir con relativa facilidad, ¿no? Pero no es una cosa muy complicada. El escribir un libro teniendo las fuentes y teniendo clara la idea de lo que quieres llevar a cabo. Nos hablas de fuentes. Para estos libros, ¿qué tipo de fuentes utilizas? ¿Utilizas muchos centros, digámoslo así, como puedan ser el Servicio Histórico Militar, ya que muchas de las cosas que tú utilizas está ahí, o bien el Servicio Histórico de la Armada? No digo el Servicio Histórico del Ejército del Aire porque creo que de eso todavía no se ha escrito. Perdón, no, bueno, sobre aviadores no, porque claro, mis periodos, yo acabo casi en el siglo XIX, ¿no? Y la aviación no estaba muy extendida en aquella época. Cuando... Sí. Pero bueno, lo que hago, por ejemplo, el archivo naval del Museo Naval, ahí suelo entrar, cuando aprovechando un viaje a Madrid, entonces ya me llevo los deberes, digo, vale, miro aquí, tengo que mirar esto. Por ejemplo, eso me sirvió para encontrar, fíjate, en esta edición de Trafalgar que te comentaba, encontré que desde hacía 150 años estaban mal escritos dos nombres. Es decir, desde la primera edición de Galdós, ya Galdós escribió mal dos nombres. Y eso no ha importado a nadie, a ninguno, a todas estas ediciones críticas que se las dan a escritores famosillos y entonces para vender los libros, pues nadie había tenido en cuenta eso, ¿no? Estaba mal escrito el nombre de un marino de Tudela, José de Ezquerra y Guirior, que también está mal el nombre en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. No es Ezguerra, sino Ezquerra. Y luego el segundo de Churruca en la escala del mando, Francisco de Moyúa, que aparece en el Trafalgar de Galdós como Moina, y era Moyúa, Francisco de Moyúa, y Mazarredo, sobrino de Mazarredo, sobrino de Mazarredo. Y nadie se había dado cuenta de eso. Yo me di, haciéndola, digo, uy, pues esto está mal. Entonces, yo miré, Moina, pues de Moina no existe. No existe. Claro, es que a pesar de que Galdós es Galdós, ¿no? Que es indiscutible, ¿no? Galdós, pues bueno, hay que cuestionar también las cosas, ¿no? Desde el respeto que se tiene a Galdós, cuestionar cada palabra y cuestionar, porque está todo el peso ese de 150 años que la gente ha dado por buenas muchas cosas y hay que replanteárselas, que puede haber errores. Y de hecho los descubrí yo a los 150 años. Y presenté el libro, por ejemplo, en la Casa Museo de Galdós en Las Palmas, en el Acuarium de San Sebastián, y esos dos hallazgos yo creo que son importantes, ¿no? Y entonces, el Moyúa yo pues me fui al archivo naval, del Museo Naval, para ver qué había sobre él, ¿no? Y tiene una vida apasionante y estoy esperando a ver si, para hacer alguna cosilla sobre él. Tengo ya bastante material. Hice un artículo para la revista de Historia Naval y quiero ver si el Ayuntamiento de Vergara, que él era de Vergara, pues, hombre, hace algo, ¿no? A ver si colabora. A ver si colabora, ¿no? Mira, a ver si dejan la ideología y el aldeanismo de lado y se ponen a hacer un poquito de cultura. Sí, pero fíjate, perdona. Mira, fue no sé qué aniversario del descubridor de Tahití, que era uno de Guetaria. Pues, oye, ¿no les dolieron prendas al alcalde y al diputado general nacionalistas de Cultura para irse a Tahití? No les dolieron prendas, ¿no? Para eso yo, sí, pues vamos a Tahití. O sea, para eso se apuntan. Sí. Lo que decías de los errores es el problema del corta y pega, algo que pasa muy habitual hoy con la Wikipedia. Es decir, hay gente que se pone a escribir y ha hecho escritos maravillosos y preciosos y luego cuando los repasas te das cuenta que simplemente los han copiado gracias a internet, pero, o sea, lo de pasan el ratón
y plaf, lo vuelcan. Pero ese problema que tú cuentas que te ha pasado a ti, es un problema que ha estado pasando en el siglo XIX y el siglo XX en España. Concretamente, yo recuerdo, yo estoy en el Instituto de Historia y Cultura Militar como profesor, y entonces en varias ocasiones se han hecho trabajos para temas históricos. Concretamente hay un caso que a mí me llamó poderosamente la atención, y era que, bueno, desde prácticamente que se produce la batalla de Bailén, se empiezan a escribir libros sobre la batalla de Bailén, libros, artículos, proyectos, tesis, de todo tipo de cosas. Y pues uno de los primeros que escribió sumó mal. O sea, es decir, hay una relación de fuerzas españolas y francesas, y bueno, pues tantos, regimiento tal, tantos hombres, batallón tal, tantos hombres, suma total, tantos hombres. Bueno, pues había un error de suma, y fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Ese error de suma ha permanecido hasta el 2002, en que el propio Instituto de Historia y Cultura Militar hizo un trabajo en el cual yo colaboré, y nos dimos cuenta que no cuadraban las cuentas, valga la redundancia, y era simple y llanamente que todo el mundo daba por sentado que el primero que había hecho la suma la había hecho bien. No había manera. Oye, José Andrés, no estamos aquí para hablar, aunque sí estamos hablando de historia, porque esto no es una entrevista, es una charla, como ya te he comentado antes. Me has estado hablando de ese trabajo de biografías, que tú lo reflejas precisamente en una de tus obras. Entonces, una interesantísima obra sobre el gran capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba, y al principio de tu trabajo precisamente te refieres a ese autor de mitad del siglo XVIII, y te refieres a ese trabajo ímprobo, porque desde luego es un trabajo ímprobo, en el que aparece gente como el Cid o gente como el propio gran capitán. Y eso quizás es lo que te dio la idea de hacer un trabajo tan interesante como el que has hecho del gran capitán, que de los que tú has hecho y yo he podido echar un vistazo a ver de qué iban, a mí personalmente me ha llamado la atención, porque el gran capitán es un personaje, no es que sea importante, es que la potencia militar española durante 4 siglos está basada en todo lo que el gran capitán hizo, descubrió, digamos que patentó, y sobre todo en esa manera de ser que imprimió a los capitanes que tenía a su alrededor, ¿no? Sí, es un personaje clave de nuestra historia, ¿no? Y también era no sé qué centenario de él, y dice, bueno, vamos a hacer algo sobre el gran capitán, ¿no? Y bueno, salió bien la obra. Pues fíjate, oye, se han vendido 300 ejemplares, más de 300 ejemplares, 350 fácilmente. Se ha presentado en bastantes sitios, se ha hecho bastante, ¿no? Y es eso, redescubrir un poco, lo que intento es redescubrir a estos personajes que ha caído la historia como una losa sobre ellos y de los que se habla poco, ¿no? Era muy curioso que cuando me hacían entrevistas sobre el gran capitán, dije, oiga, y en la serie Isabel, claro, para muchos la serie Isabel fue redescubrir que España tenía una historia, ¿no? Lamentable, pero así, es que el gran capitán en la serie Isabel, oiga, mire, una cosa es una serie de televisión y otra cosa es la historia real, ¿no? Entonces, claro, pero es mucho lo que le pasa a la gente, ¿no? Que se fija más en lo que aparece en la televisión que en la vida real, ¿no? Pero sí, el trabajo del gran capitán me gustó, lo presentamos en Loja, en Granada, hemos presentado en bastantes sitios, ¿no? En Córdoba, en Madrid, bastantes sitios, y ha tenido una acogida bastante buena. Sí, precisamente yo tengo aquí a mi izquierda, que ahora mismo estoy echando una ojeada a él, ese interesantísimo libro en el que tú haces un trabajo, más que ímprobo. Lo cierto es que, tú haces unos libros muy ajustados a las necesidades del personaje, porque el gran problema que tengo yo muchas veces cuando critico un libro, porque por desgracia a mí me ha tocado la parte de criticar, pues es que hay gente que tiene pluma fácil y te larga 900 páginas de un tema que lo podría resolver perfectamente con 300. De hecho, yo que también
he escrito varias cosas y he publicado 18 libros en total, pero bueno, hace mucho tiempo que no publico porque la tiranía de los editores es, no, esto me tienes que hacer 400, 500 páginas. Ya, mire usted, esto da para 250, pero estirando así como un chicle, ¿no? Pero ellos no quieren entenderlo. Y lo que me ha gustado de ti como autor cuando he echado un vistazo al trabajo tuyo, y que lo digo públicamente precisamente porque yo tengo una audiencia muy amplia, son muchos miles de personas las que escuchan mis programas y luego los ven en los diferentes canales de vídeo, se ven en 6 o 7 canales diferentes de vídeo, pues lo cierto es que la gente me escribe y me dice precisamente eso, dice, está usted en contra de los tochos porque son auténticos ladrillos, y lleva usted razón, porque mire usted, yo me leo 100 páginas o 200, pero no me leo 900. Y es lo que me gusta. ¿Por qué eres capaz, cómo eres tú capaz de comprimir esos trabajos que cualquier otro le metería 500 páginas muy a gusto, y tú, sin embargo, le das un tamaño en el cual queda lo que tiene que quedar y además hace que la gente lo pueda leer? Soy profesor. Entonces, desde un punto de vista pedagógico, uno va mirando qué es lo que puede aburrir a la gente y qué es lo que la gente puede entender y puede leer, ¿no? Lo que intento es dar amenidad a los relatos históricos. Es decir, yo no soy un historiador, ¿no? Yo soy, a mí me gusta la historia, yo soy filólogo, entonces, y tiendes a contar las cosas como te gustaría que te las contaran a ti, ¿no? Entonces, la historia del Gran Capitán no es un libro hecho por un historiador, sino por un literato, por un educador que intenta que la gente pueda acceder a la vida del Gran Capitán y pueda entenderla, sin poner 100.000 fechas, sin un texto enmarañado y complicado que tiene que estar usando el diccionario o no usarlo y dejarlo el libro ese, ¿no? No, sino una cosa que la gente puede entender. Una de esas entrevistas que hicieron ponían que es el mejor libro para entender realmente cómo era el Gran Capitán. Claro, eso te llena de satisfacción, ¿no? Que te digan eso. Y yo creo que es cierto, ¿no? Porque es como tú dices, un libro de 900 páginas. ¿Quién va a ir a leerse un libro de 900 páginas sobre el Gran Capitán? Pues nadie. En cambio, un libro pues, de 150 páginas, la gente lo lee tranquilamente. Y luego, si le pones fotografías, le pones planos de las batallas, tal, que para eso está Internet, ¿no? Para buscar fotos, planos, o coges un día y te dices, bueno, pues saco estas fotos de un sitio, tal. A mí me encanta, yo soy muy friki, bueno, yo creo que sí, que soy bastante un poco friki. Cuando voy a Madrid, pues me encanta sacar las plaquitas esas de las calles, que aquí nació fulanito, o las estatuas, tal. ¿Por qué? Porque luego eso lo empleas en los libros, o lo empleas en las conferencias, ¿no? O las tumbas, por ejemplo, pues saber dónde nació y saber dónde murió, dónde está enterrado ese personaje. Pues también yo a veces pues me he ido igual de vacaciones y digo, a ver, ¿quién murió aquí? Pues, oye, pues voy a sacar la tumba de este señor, ¿no? Es decir, porque eso es lo que luego cuando hablas de ese señor, lo que la gente quiere ver, ¿no? La gente quiere ver cosas relacionadas con él, no pues que le cuenten muchas historias, no, a ver, este señor, ¿cómo podemos conocerlo? ¿Dónde lo tenemos? ¿No? Es un poco, esa es la idea. Entonces, Sí, del Gran Capitán quería preguntarte alguna cosa más, porque yo entiendo que es un hombre que no era simplemente un militar, digamos un general, aunque no es exactamente eso como se le llamaría en esa época, ¿no? Pero yo pienso que además era un hombre, primero, que tenía muy claras sus cosas, su personalidad, tenía una personalidad muy concreta, y luego además que era un hombre que no se achicaba ante los que se suponía que estaban por encima con él. Es famoso su enfrentamiento con Fernando II de Aragón o incluso sí. con otros príncipes en Italia. Y bueno, por supuesto es conocido lo bien que se llevaba con los franceses, digámoslo así, ¿no? Sí, y eso pues hay que hacer constancia en el libro, ¿no? Por ejemplo, también su no enfrentamiento con el Papa Borgia, ¿no? Sino, bueno, el de decir, bueno, yo llego hasta aquí y tú llegas hasta aquí, pero no hay una lucha. Luego las envidias que surgieron en la corte española,
porque Fernando el Católico pues no lo tragaba. Y todo eso, pues bueno, lo vas plasmando en el libro y vas hablando de eso. Y luego lo que me decías a la hora de imprimir, de editar el libro, ¿no? Yo al principio, pues sí, trabajaba con los dos primeros los hice con editoriales, pero luego ya por Amazon. Amazon te crea un mundo enorme en la distribución, luego lo llevas a librerías también, ¿no? Pero está en los dos sitios, están tanto en librerías como en Amazon. Y Amazon te permite llegar, hay libros míos que los han comprado de Japón. Eso no lo puedes pensar si lo haces de otra manera, a través de una editorial. Entonces, claro, un señor de Japón, pues te compra un libro sobre Gran Capitán, o un señor el otro día, uno de Alemania, se vendió un libro en Alemania. Pues hombre, pues Amazon te llega mucho más y luego te permite pues sacar 50, 60 ejemplares para distribuirlo en las librerías, para que la gente que tiene todavía el complejo ese de no comprar en Amazon libros, pero sí compran, yo qué sé, pues zapatillas o compran cualquier cosa en Amazon, compran todo en Amazon, menos libros. Pues oiga, compren en Amazon libros, que a los escritores nos viene muy bien porque nos quitan. Es un intermediario, el editor es un intermediario absurdo muchas veces, ¿no? Que se lleva el dinero de algo que no ha creado él, que no trabaja por eso. Me hace gracia, hay una editorial que incluso les da premios a los escritores que les han pagado, que pagan por ese premio, ¿no? O cosas de esas. Es lamentable a veces el mundo de las editoriales, ¿no? Y digo, Amazon te permite tener el libro enseguida, en 15 días tienes ya el libro, te sale mucho más económico, y luego es eso, la posibilidad de llegar a más gente. Luego pues creas una página bueno, todos mis libros están en Facebook, tienen su página en Facebook. Me gustaría que además de seguirme en Facebook, la gente los comprara, ¿no? Porque mi página de Gran Capitán tiene, por ejemplo, 800 seguidores. Digo, hombre, pues compren libros, sí, está muy bien que me sigan, pero compren. Bueno, eso nos ha pasado a todos, ¿sabes? O sea, estás comentando lo que habitualmente todos los autores hemos tenido que sufrir. Yo empecé trabajando con editoriales que decían, no, si no, su libro no se vende. Pero yo recuerdo que el primer libro que hice, que se llamaba 1000 años de ejércitos en España, el de la imprenta se equivocó. Entonces, el tipo de la editorial, Almena, le encargó 1250 libros y el otro le metió un cero detrás y le salieron 12.500 libros, que aquello pues no se iba a vender en la vida. Bueno, pero era el primer libro de uniformología tipo Osprey, o sea, era el primero de una colección que está ya en cerca de 200 números, porque estamos hablando del siglo pasado, y era el primer número que se hizo. Y empezó a venderse en un boom que había de los libros de uniformología, sobre todo los libros que hacía Peter Connolly, Angus McBride, toda esta gente que publicaba con Osprey, y este era el primer libro tipo Osprey en España, tenía un precio muy, muy asequible, y bueno, yo recuerdo que me llama el editor y me dice, esto es un desastre, el libro está muy mal, habría que repetir la edición y hacer una edición nueva y tal. Yo le dije, pero si tienen un montón de miles de libros, véndalos aunque sean más baratos. No, vamos a hacer el libro nuevamente. Y es que resulta que inexplicablemente, nadie se lo explica, yo lo he consultado con mucha gente, se vendió escasamente en año y medio. Todos los libros. Y este tipo decía que no se vendían y que si yo le daba permiso para hacer una segunda edición. Y el tío había hecho el negocio de su vida, ¿no? Y entonces dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Pero vamos, que eso se me repitió, porque yo he trabajado con media docena de editoriales, al final pues recurrí como tú a la autoedición, y en la autoedición pues salí lo comido por lo servido, digámoslo así, pero lo cierto es que Carlos Canales, no sé si habrás oído hablar de Carlos Canales, es un historiador más divulgador, sobre todo en radio también, en Onda Cero y en estas emisoras, y bueno, pues sacamos varios libros y al final vendíamos ediciones de eso, de 1000, 2000 libros completas, sin ningún tipo de problema, y sacábamos pues lo que nos había costado hacerlo. Ese es el gran problema, porque además el gran problema son las distribuidoras. O sea, cuando te metes a la autoedición, tú has tenido la suerte de Amazon, pero las personas que hacen una autoedición y se lo entregan a las distribuidoras, que se olviden de cobrar. O sea, acaban de regalarle los libros a alguien que se va a quedar con el 100% de lo que ganen, que es el 50% del precio. 50% del precio teóricamente
es para el distribuidor y para el editor. Bueno, pues eso se lo queda directamente el tipo que distribuye y es un fracaso, porque eso hace que mucha gente, que como tú o como yo, que pudiera editar muchísimos libros, sacar muchos libros a la calle, pues no lo hacen porque al final dicen, oiga, yo estoy poniendo dinero, estoy sacando un libro y no funciona el tema. Entonces me dices que tú editas básicamente, o sea, editas, distribuyes, vendes tus libros con Amazon, lo cual es bastante novedoso. La mayoría de los autores que yo entrevisto siguen trabajando para las grandes editoriales, pues para Edad, para Almuzara, para La Esfera, etcétera. Y el encontrarme con un autoeditor que además vende por Amazon no es tan fácil. Y luego te da libertad. Te da libertad para elegir los temas. Por ejemplo, ¿no? El otro día yo le vendía a un público de La Rioja que era el 5º centenario de un conquistador que había nacido ahí, en ese pueblo Villalba de Rioja, que está al lado de Haro. Entonces le vendí la idea de escribir un libro sobre ese personaje. Entonces ya hablas con el patrocinador, logras el dinero y sacas una edición, pues no sé si fueron 150 ejemplares. Y ya está, o sea, te lo planteas así. Ya el poder decir, bueno, pues yo tengo dinero, puedo hacer esto y adelante. Y no de tener que dar dinero a una editorial que te dice, no, pues usted tiene que hablar sobre esto, como tú decías, tiene que ocuparte tiene que ser 100 páginas más. La distribuidora que se lleva no sé cuánto. Dice, no, ya, mire, yo controlo todo. Yo controlo todos los procesos de creación de libro, la escritura, el patrocinio, es decir, la producción y luego la distribución. O sea, todo ahí va controlado. Bueno, y después de hablar de negocios, vamos a volver a tu obra como escritor, que creo que es una obra muy interesante, por prolífica además, pero que los temas que tocas son verdaderamente interesantes. Me ha llamado la atención que igual que has estado escribiendo sobre el Gran Capitán, libro que recomiendo encarecidamente a todo aquel que se pueda hacer con él, por eso, porque precisamente en relativamente muy pocas páginas consigues explicar lo que otros en 900 no han conseguido. Me ha llamado la atención quizá es uno de los personajes dentro de los personajes históricos que tú escribes, quizá uno de los más modernos, que es el conde de Beloascaín, no sé si que es Diego de León, el famoso Diego de León. Creo que es uno de tus trabajos más llamativos porque quizá Diego de León es el paradigma del héroe romántico, pero ahí se acaba. O sea, tú le dices a alguien ¿y qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? Y nadie tiene ni pajolera idea de quién era Diego de León, ¿no? Sí, por ejemplo, si vas a Madrid, a la calle, digo, oiga, ¿y por qué se llama esta calle así? Incluso, ¿sabes? En Núñez de Balboa, esquina Diego de León. Oye, pues fíjate. Nadie sabe quién era Diego de León. Nadie sabe. Entonces era el 180 aniversario de su muerte y dije, bueno, voy a escribir este librito. Entonces mezclé un relato que había de 1800 y pico, contemporáneo de su muerte, con los textos de Galdós, con los textos de Baroja, que Baroja también escribe sobre Diego de León, y junté todo, ¿no? Y bueno, y lo presenté en Belascoain, el pueblo que le dio el título de conde, que aún está en la casa del conde. Belascoain es un pueblo pequeñito, pero un pueblo pequeñito que tiene un balneario, el balneario de las aguas de Belascoain. O sea, bueno, que no sé cuántos habitantes tendrán, no creo que llegue a 100, o 100 o 200. Y lo presentamos allá, hemos hecho bastantes cosillas. En Mendigorría, que es un pueblo de Navarra en el que se desarrolló una de las batallas en las que participa Diego de León, la batalla de Mendigorría, que está a punto de coger al pretendiente, en fin, una batalla bastante importante en aquella época. Y bueno, y vas haciendo cosillas, la verdad. Y por internet se ha vendido bastante, por ejemplo, por internet, por Amazon, de Diego de León. Sí, y yo he quedado bastante satisfecho de cómo quedó el libro. Y bueno, por ejemplo, Ferrer Dalmau, le pedimos permiso para la portada y amablemente nos cedió una de sus imágenes para usarla de portada, ¿no? También hay que... Ciertamente, yo no tengo el libro, pero sí lo tengo en imagen y me llamó la atención, porque digo, hombre, es todo da un caché
tremendo que Ferrer Dalmau te haga la portada de un libro, ¿no? Además, Ferrer Dalmau es un apasionado, es un patriota apasionado del ejército español, ¿no? Sí, la verdad, yo vi el cuadro de Ferrer Dalmau y dije, tengo que ponerme en contacto con él para que nos permita usarlo como portada de libro, y amablemente él nos lo cedió y como te digo, hay que darle las gracias por su amabilidad. Bueno, hay otros personajes, porque lo que en esta charla lo que estamos haciendo es repasar tu obra. Algún día que tengamos más interés por alguna en concreto, nos meteremos en ella, que creo que no tardará mucho tiempo en ser. Y tienes personajes tan curiosos como el Conde de Aranda, que es un personaje también importante, básico y fundamental durante el reinado del rey más ilustrado, dicen, uno de los reyes más ilustrados de nuestro siglo XVIII, ¿no? Sí, todo parecía que con Vas a Madrid, pues hecho por Carlos tal. No, a ver, el que hacía las cosas era el Conde de Aranda. Él era el que hacía las cosas. Y de los personajes más conocidos. Y ahí me pasó, por ejemplo, hablé con el alcalde del pueblo donde nació, en Siétamo, y un pueblecito que está al lado de la capital orcense, al lado de Huesca, e hicimos este libro. Y me gusta porque es una autobiografía. Él va contando. En cada libro elijo un modo distinto de narrar. No es que todos los libros son iguales, no. En este libro, el Conde de Aranda, por ejemplo, es el Conde de Aranda el que va contando su vida como si fuera una biografía, ¿no? Por eso lo titulo Yo, el Conde de Aranda, ¿no? Del modo como firmaban yo, el rey, yo, el Conde de Aranda, ese modo majestático de hablar. Y él va contando su vida, cómo es, tal, y todas las cosas que le suceden. Y bueno, y ha tenido bastante éxito. Me ha sido imposible presentarlo en la Casa de Aragón de Madrid. Es lo mismo, lo que decíamos de los bailes. Pues sí, ellos hacen jotas, tal. A ver, por ejemplo, lo presenté, la única Casa de Aragón que lo he presentado ha sido en la de Vitoria, que amablemente decía, oye, ya, venga, tal. No, hay gentes que piensan que no, que están solo para captar subvenciones y no para hablar de la cultura de su autonomía, ¿no? Y eso lamentablemente pues te pasa con muchas casas regionales. Sí, respecto al Conde de Aranda, para mí es un personaje singular. Es el responsable, junto con Floridablanca, de todo lo que es la política de Carlos III, y son responsables, entre otras cosas, pues de la recuperación de Menorca o de la no recuperación de Gibraltar, que si no se recuperó Gibraltar fue casi porque había demasiados protagonismos y pocas ganas de trabajar. Y luego una cosa muy importante de Aranda, que seguramente tú reflejarás en tu libro, es la relación que existe entre la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y el Conde de Aranda, que no lo tenía muy claro, por lo que yo tengo entendido. Si bien él cumplió las órdenes del rey, que eran apoyar a las 13 colonias en contra de Inglaterra, parece ser que el Conde de Aranda no estaba muy por la labor. Lo que pasa es que cumplió las órdenes recibidas, ¿no? Sí, él veía que se iba a crear un gran enemigo para España ahí, en América, que iba a favorecer la independencia de lo que eran las colonias españolas, y eso lo tenía muy claro el Conde de Aranda, lo que iba a pasar después. Y lo que pasó, claro. Y lo que está pasando, porque, por cierto, nosotros hemos creado el monstruo y el monstruo sigue comiendo, ¿no? Sigue comiendo, lo poquito que queda sigue por delante o por detrás, ahora pues vendiéndonos el gas 3 veces más caro que nos lo vendían los argelinos, pero el monstruo sigue en contra de quien liberó al monstruo, digámoslo así, ¿no? Y bueno, pues te quería comentar, tú has escrito muchas más cosas, ¿no? Porque me he encontrado, hay un hombre, yo creo recordar que es del Valle del Roncal, ¿no? Luis Mariano, puede ser. ¿Tú has escrito? Bueno, no, de Irún. De Irún. Bueno, ¿y por qué lo meto yo ahí en ese sitio? A lo mejor por algún motivo. Mira, escribí un libro, es la primera biografía que se escribía sobre Luis Mariano bilingüe, tanto en francés como en español, porque los aficionados de Luis Mariano están a ambos lados de la frontera, ¿no? Y a pesar de que era el centenario y que parecía que estaba un poco olvidado, pues se han vendido 500 ejemplares de ese libro. O sea que, bueno, se ha vendido toda la edición, todo lo que se editó. Lo he presentado, claro, muchas veces hay un problema que mucha gente no repara. Es decir, lo ponen en las librerías. Bueno, pero a ver, la gente va a ir a comprarlo a las librerías
¿por qué no lo vendes en las presentaciones? Entonces, esto lo presenté en clubes de jubilados. Los jubilados cuando veían a Carmen Sevilla, se les caían las lágrimas. Estaban llorando cuando veían a Carmen Sevilla. Claro, es que era volver a sus años jóvenes. Cuando veían a Carmen Sevilla, a Luis Mariano, a Marujita Díaz, todo eso con imágenes. Este de Luis Mariano, por ejemplo, tiene 250 fotografías. Tiene varias canciones de él. Para que la gente pues pueda cantarla. La gente, cuando yo ponía, pues tengo también una actividad, que es la que llevo por los pueblos, que la llevo pues desde Santoña, en Alcobendas, en Arcos de Jalón, o sea, en muchos sitios, y entonces pues les pones canciones de Luis Mariano, y la gente las canta, claro, es todo gente mayor, ¿no? Y luego pues hijos que compraron libros para sus padres, bueno, que tuvo su detención, ¿no? Y muy bien, muy bien. Se le sacó del marco de Irún, es decir, no era un personaje de Irún, que es lo que pasa muchas veces con los autores los personajes de los que hablo yo. Por ejemplo, en Madrid de Blas de Otero, escribió un libro sobre Blas de Otero. El autor de Bilbao, no, perdón. Blas de Otero vivió casi toda su vida en Madrid. Casi toda su vida la vivió en Madrid y está enterrado en Madrid. O sea, entonces escribió yo sobre el Madrid de Blas de Otero. ¿Por qué? Pues hay que quitarles a veces la boina, decir, no, a ver, no. Son personajes que hay que conocerlo porque son universales y reivindicarlos. Y es así, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo, ¿sabes? Porque el programa dura lo que dura y no podemos estirarlo más. Y ya nos vamos a salir de España. Bueno, nos salimos de España en parte. Me ha llamado la atención que independientemente de todo ese montón de libros de historia que has hecho, porque eres súper prolífico escribiendo, has escrito sobre Ucrania. Eso sí que me llama poderosamente la atención. Sobre poetas y sobre héroes de la propia Ucrania, ¿no? Sí, y bueno, lo interesante es que he escrito antes de que sucediera la guerra, ¿no? Por igual ahora la gente se pone a escribir sobre Ucrania. No, pero yo ya había escrito antes. Escribí 2 libros. Tengo mis niñas, 2 de mis niñas son ucranianas, entonces yo pensé, cuando sean mayores, digan, papá, ¿qué es esto de Ucrania? Toma, esto es Ucrania, ¿no? Y entonces encontré la figura de Taras Shevchenko. Taras Shevchenko es un poeta y un pintor ucraniano que es uno de los símbolos de la nación ucraniana. Y entonces encontré las traducciones de esos niños de la guerra que se fueron a la Unión Soviética. Entonces hubo un niño de la guerra, Agustín Argüelles, que dominaba el ruso, y fue uno de los primeros que enseñaron los primeros traductores de español al ruso, la literatura española, y escribió varios poemas de este hombre, de Taras Shevchenko. Bueno, varios poemas, escribió un libro de traducciones de Taras Shevchenko. Y fui mirando, hablé con la Asociación de Hispanistas en Ucrania, aprovechando un viaje que hice allí, di unas conferencias en la universidad. Bueno, que fui recuperando. Entonces, el entonces embajador me prologó el libro, y entonces desde la embajada me dijeron que eran el 150 aniversario de Lesia Ukrainka, y que a ver si hacía algo. Y pues vale. Y entonces escribí también ese libro con unas traducciones más propias, también de estos niños de la guerra, pero más cambiado, porque encontré unas traducciones que eran un tanto barrocas, y buscas que la gente entienda los libros, ¿no? Y pilló, claro, el problema que con lo de Lesia Ukrainka nos pilló la pandemia y no se pudo hacer nada, ¿no? Solo se han hecho un par de presentaciones, pero bueno, ahí están esos 2 libros. Está bien. Son los primeros que se escriben en España y en español sobre los autores ucranianos. José Andrés, tengo un problema y es el tiempo. tengo que despedirte y bueno, pues te emplazo, palabra muy española, a que nos veamos pasados un par de meses seguramente y tratemos a fondo alguno de tus libros. Ahora hemos dado un repaso a toda tu obra, lo cual es muy interesante porque centrarse en un libro es bueno, pero centrarse en el autor también lo es. Y bueno, pues José Andrés Álvaro Ocariz, pues creo que es un hombre que merece la pena que haya ocupado nuestra hora en las aventuras de la espada, y que le agradezco enormemente que haya estado aguantando el chaparrón que le he echado yo encima, y que recoja el guante de ese emplazo. ¿Lo recoges?
Recogido. Oye, muchas gracias a ti. No ha sido para nada pesado ni una carga inasumible, sino un auténtico placer el estar dialogando contigo esta tarde. Bueno, pues solamente decirte adiós. Tanto Decisión Radio como yo, como mis oyentes, te agradecen tu presencia y te dicen hasta pronto. Nunca adiós, siempre hasta pronto. Muchas gracias y hasta cuando queráis.